Para explicar un poco en lo que vamos a trabajar hoy día, en los contenidos que tenemos que tocar, se basa en que los routers, o la función específica de los routers es conocer redes, ¿ya? Más que dirección IP, conocer redes. Y por lo tanto nosotros les vamos a enseñar a programar lo que son las rutas. Hay dos formas de trabajar los routers. Una de ellas es que el router, uno como administrador del área de las redes o de las telecomunicaciones, le enseña al router cómo llegar a una ruta o a una red. Y la otra es que el router la aprenda en forma automática. Tenemos dos formas, ¿ya? La que vamos a ver hoy día se llaman ruta estática. Y las rutas estáticas, ¿cuándo se aplican? Cuando son redes pequeñas, por ejemplo, cuando hay un número menor a 12 routers, y por lo tanto nosotros tenemos pocos caminos para que el router tome decisiones. Cuando se hacen rutas dinámicas, en las cuales al revés el router va aprendiendo, cuando son redes, por ejemplo, en las cuales aparecen 15, 100 routers, ciertas redes más grandes. Empresas, por ejemplo, que tengan muchas sucursales a nivel internacional. Por ejemplo, una empresa como Coca-Cola, que tiene sucursal en todos los países, fácilmente puede trabajar con un enrutamiento de 500 routers, ¿ya? Entonces ahí necesitamos un protocolo distinto. Nosotros vamos a pensar que esto son para empresas pequeñas que tienen un par de sucursales, por lo tanto tenemos que conectar o ciudades o comunas mediante router y que siempre son los mismos caminos. Y ahí se aplica la ruta estática, ¿ya? Las rutas estáticas son fáciles de programar, es enseñarle cómo llegar de un destino a otro router, y en este caso las vamos a trabajar con el formato IP V4, ¿ya? La información del router, a diferencia de cómo guardan las tablas, los switch, el switch guarda sus tablas de direccionamiento, que se llaman trama, en forma temporal, se guardan en la RAM. A diferencia acá, nosotros la guardamos en forma fija o permanente. ¿Dónde se guarda esta información que vamos a programar? En la NVRAM. ¿Dónde se guarda la información en los switch? En la RAM. Mientras esté en ejecución está guardada la información y las rutas de destino o origen en forma local. Aquí nosotros las vamos a guardar en forma fija, y en caso de que nos equivoquemos o queramos eliminar una ruta, hay que hacerla en forma también manual, ¿ya? Todo depende también de qué protocolo soportan los routers, eso es importante. No todos soportan los mismos protocolos, pero hay algunos tipos de enrutamiento que son estándar o genéricos que los podría soportar cualquier tecnología, y con eso vamos a trabajar en un principio, ¿ya? Entonces para eso vamos a ocupar el modelo 1941 de router. Vamos a aplicar 3 routers 1941 en nuestra topología, 3 routers, y vamos a simular que son 3 ciudades de la zona: Santiago, Rancagua y Curicó. Ya. Santiago, Rancagua y Curicó. Pensemos que una empresa pequeña, por lo tanto el enrutamiento estático va a ser el ideal para aplicar acá, ¿cierto? El router no va a aprender redes, sino que nosotros se las vamos a enseñar o programar. Y eso también implica que para el router es trabajar un poco más holgado. No tiene que estar haciendo cálculos para poder decidir por qué ruta irse. Siempre tiene la misma ruta, ¿ya? El camino no tiene predefinido o predeterminado, y nosotros somos los encargados de asignarla. Estas 3 sucursales que vamos a simular que es una empresa, ¿ya?, que va a unir 3 puntos, van a estar también con algunos servicios. Por lo tanto vamos a implementar unos servidores: un servidor por Santiago, un servidor por Curicó, y los clientes van a estar en el sector de Rancagua, los clientes que deben conectarse a los servicios, ¿ya?, en Rancagua. Vamos a ocupar también los switch 2960, para conectar los dispositivos locales, los de Red LAN. Un switch entre Santiago y el primer servidor, otro switch entre Curicó y el otro servidor, y otro switch 2960 entre Rancagua y los clientes. Entonces empezamos a denominar, darle nombre a los equipos, qué servicios van a cumplir. Aquí vamos a tener un servidor web por el lado de Santiago. Nuestro switch se va a llamar S1. Por acá por Curicó vamos a tener el S2, y este servidor va a ser de tipo DNS. Y por el lado de Rancagua vamos a tener, ¿cierto?, el S3, switch 3, y 3 clientes: cliente 1, 2 y 3.
Cliente 1, cliente 2, cliente 3. Profe, una pregunta que como que nada que ver, lo de Santiago y después de 5 puede ir cualquiera, ¿cierto? Cualquiera como... Como que estudia cualquiera, o sea, yo me puedo inscribir. Ah, sí, pues no, pues sí, cualquier estudiante de TCR, sí, pues. No, o sea, no cualquiera que no estudie, eso me refiero. Claro. Pero, ¿Santo Tomás pone...? Sí, pues si hay bus, ¿para qué lo llevarlo? ¿Previo pago de uno o gratis? No, pues traslado se paga por acá. Tienen que inscribirse como rápido, yo les puse el link. Vamos a parar un poquito el video, yo les puse el link. Primero comencemos siempre por las redes LAN a trabajar, por lo tanto vamos a comenzar con los PC, los clientes. Los clientes vamos a dejar IP dinámica, la vamos a configurar los routers en modo servidor de HCP. Entonces, IP dinámica para los PC, para los 3 clientes, tarjeta de HCP, y lo conectan a los 3 últimos puertos del switch, al 24, 23 y 22 del switch 3. 24, 23 y 22. Después vamos a configurar Rancagua como servidor de HCP para que le entregue IP a esos dispositivos. Por el lado del servidor DNS, vamos a darle IP estática siguiente. Vamos a aplicar la segunda IP disponible de esa red, que va a ser la IP 192.168.100.2 máscara 24, y la dirección de gateway va a ser la primera IP de esa red, que va a ser la 100.1, ¿ya? Y la dirección de DNS va a ser la dirección de loopback o localhost 127.001. Entonces anotamos direccionamiento IP para el server DNS. Y luego que tenemos las direcciones IP configuradas, vamos al servicio DNS, bajamos todos los roles, activamos el servicio DNS porque vamos a apuntar al servidor web que va a estar en el otro lado de la topología. Entonces bajan todos los roles y activamos DNS. En el servicio DNS vamos a crear el dominio cisco.com, www.cisco.com, y va a apuntar al servidor web que va a estar en la otra red, en la red de Santiago. Y ese servidor va a tener la segunda IP de esa red, que va a ser la 0.2. Entonces, crear el dominio www.cisco.com y que apunte a la dirección 192.168.0.2, como la tenemos ahí especificada arriba en la topología. Cuando los usuarios o clientes busquen esa dirección, apunten a ese servidor. Y lo crean inmediatamente también como cisco.com, sin el www. Y que apunte a la misma dirección, 192.168.0.2. Entonces ahí tendríamos ya la búsqueda DNS hecha. Y lo conectan al último puerto del switch, al 24. A continuación vamos a configurar el servidor web que está en el otro lado. Primero la dirección IP estática 192.168.0.2 máscara 24. La dirección de gateway va a ser la primera dirección de esa red, va a ser la 0.1, que vamos a asignarle al router. Y la dirección de DNS, ¿cierto?, va a ser la dirección 100.2 que pertenece al servidor que está aquí arriba en la topología, 192.168.100.2. Entonces ya tenemos direccionamiento IP para el servidor web. Bajan todos los roles en ese servidor y activan el rol HTTP. ¿Ya? Todos los servicios deshabilitados, y activan el HTTP para hacer una página web de ejemplo.
¿cierto? Editan el archivo index.html. Hay un mensaje. Un mensaje de bienvenida. Puede ser cualquier mensaje. Lo importante es que se vea después cuando activemos la página web y lo guardan. Listo. Una vez que tengan lista la dirección IP y la página web y el servicio HTTP activado, conectan también al último puerto del switch 1, al puerto 24. ¿Bien hasta ahí? ¿Sí? Ya. Como ahora vamos a pasar a los routers, a la configuración de router, es importante que le agreguemos unas tarjetas que no trae el router por defecto, que son las tarjetas seriales, ¿ya? Entonces, antes de encenderlo, o en el caso que los tengan encendidos, apaguen los routers. En los 3 routers vamos a hacer lo mismo y agregan la tarjeta HWIC2T. HWIC2T, que es la tarjeta serial que vamos a ocupar para conexión de router, y son tarjetas de alta velocidad, y la agregan al puerto de la derecha, al slot de la derecha. ¿Ya? Entonces, agregan, y en la izquierda agregan WIC cover, la tapita. Entonces la tapa a la izquierda, el módulo sería a la derecha, encendemos. Y ahí van haciéndolo en los 3. En Rancagua también lo mismo. Apagan primero el router, agregan la tarjeta serial, agregan la tapa y encienden. Y por último, en router de la sucursal Curicó también, agregar un módulo HWIC2T, agregar la tapa y encender. Ya, a continuación vamos a ir ordenándolo y vamos a configurar, ¿cierto?, de izquierda a derecha. Vamos a comenzar por la sucursal Santiago primero, ¿ya? Entonces, la sucursal Santiago vamos a configurar 2 tarjetas de red. Una que va a ser la tarjeta serial que agregamos recién, y la otra va a ser la tarjeta Gigabit Ethernet que vais a la red LAN, la Gigabit 00. Entonces vamos a configurar la Gigabit 00 primero en Santiago, en router Santiago. Recuerden ir dándole un nombre al equipo. Entren a modo de configuración, ¿cierto? Le dan un nombre, Santiago, y luego vamos a pasar a configurar la Gigabit 00. Ya, interface Gigabit 00. La Gigabit 00 va a ser la tarjeta que se conecta hacia switch 1 y es la primera IP de esa red. ¿Cuál vendría siendo? La que dejamos como gateway, 0.1, ¿cierto? Entonces IP address 192.168.0.1 máscara 24. Máscara 24. Y la activan, la van levantando. No to down. Ya. Como esa tarjeta está lista, la Gigabit 00 ya la activaron, le dieron la IP y la máscara, la conectan la Gigabit 00 al switch, al S1 al primer puerto disponible, al 01. Entonces, Gigabit 00, que está lista, a la fase Ethernet 01 del switch. 01. Una vez que ya se levante la tarjeta, negocie, deberían probar con un ping desde el servidor web a la primera IP de acá, ¿cierto? A la 01. Hacer un ping del servidor web a la puerta enlace. Ya. Luego vamos a Curicó, ¿cierto? A hacer lo mismo. A la Gigabit 00 de Curicó, darle la primera IP de esa red, que vendría siendo igual, Pablo, aquí. La 100.1. Máscara 24. Levantamos la tarjeta y la conectamos a la primera boca, primer puerto del switch 2, al F02. Entonces
Entonces entramos al router Curicó, damos un nombre y entramos a la gigabit 00, interface gigabit 00, y darle IP correspondiente, que es la 192.168.101, máscara 24. Máscara 24. Y por último levantan la tarjeta de red. Notch down. Recuerden ir grabando, no está de más de recordarlo. Vayan grabando la configuración y una vez que le den la dirección IP conectan a la fase Ethernet 01 del switch, ¿cierto? Del switch 2, cable derecho. Gigabit 00, fase Ethernet 1. Ya, recuerden ir haciendo los ping. Hacer un ping del servidor web al router Santiago, del servidor DNS al router Curicó. Vayan probando. Vayan probando antes de seguir avanzando. Probando conectividad hacia las puertas de enlace para asegurarlo que la red LAN funcione. ¿Cómo está? Alamiro, ¿cómo va? ¿Va bien? ¿Van probando las puertas de enlace? ¿Sí? Perfecto. ¿Ya? Lo último que vamos a dejar va a ser la parte de las redes WAN y enrutamiento, ¿cierto? Tenemos que asegurarlo que esto funcione. Ese es un error que de repente pasa cuando configuran, que empiezan a meterse en los routers, hacen enrutamiento y no saben si aquí ni siquiera a veces le ponen IP a los equipos, ¿cierto? Entonces empiezan a ver dónde está el problema y el problema está aquí, pues, nace de aquí. Entonces asegúrense primero que las redes LAN funcionen. En Rancagua ahora lo mismo, vamos a configurar la gigabit 00 de Rancagua con la primera IP de esa red, que sería 50.51 en la gigabit 00, y conectamos al switch 3 al puerto 01. Don Nicolás, ¿por qué la importancia de darle nombre a los equipos? Y los routers no dejarlo que se llamen routers. ¿Por qué le damos el nombre al equipo y no lo dejamos por defecto? No, porque así sabe qué router tiene el nombre, de dónde proviene. Exactamente. Sobre todo cuando estemos enrutando, estemos trabajando con una cantidad más o menos grande de router, ¿cierto? Además hay un protocolo que tienen los equipos que trabajan a nivel de capa 2 y conocen los otros equipos por el nombre. Ese protocolo se llama CDP. Entonces es importante que no se llamen router o se llamen switch, ¿ya? Tienen que tener un nombre, ¿ya? Interface gigabit 00 en el caso del router Rancagua, y asignan la primera IP de esa red, que es la 192.168.51 máscara 24, notch down, ¿ya? Pero ¿qué va a pasar ahí? Recuerden que en ese router o en esa red los equipos todavía no tienen IP. Tenemos que transformarlo en ¿qué tipo de servidor? Un DHCP, ¿cierto? Tenemos que hacer que el router Rancagua le entregue IP a los clientes, ¿ya? Tenemos que hacer que entregue IP a los clientes. De lo contrario, nunca estos equipos de la red LAN van a poder acceder a los servicios de las otras sucursales de esta empresa bajo enrutamiento estático. Entonces, para eso continuamos con el router Rancagua, ¿cierto? No lo abandonamos todavía, y vamos a configurar el servicio de DHCP en el router, ya, para que le pueda facilitarle dirección IP a los clientes de la red LAN. Entonces, para activar el servicio de DHCP, ya, en modo de configuración en el router Rancagua, lo activamos con el comando IP DHCP pool, ya, pool, y luego, ¿cierto? Vamos a darle un nombre a ese pool. ¿Qué es un pool de dirección IP? Un grupo, un rango al cual vamos a entregar, ¿cierto? Generalmente se le pone el nombre de la organización o el nombre de la red a la que le voy a dar IP. Por ejemplo, IP DHCP pool Rancagua. Bien sencillo, IP DHCP pool Rancagua. ¿Ya? Y ahora empezamos a configurar los parámetros de las direcciones IP que van a ser prestadas para Rancagua, para los equipos de Rancagua.
Entonces lo primero que vamos a explicar es la red en la que estamos, la network. ¿Cuál es la red en la que está el router Rancagua hacia la red LAN? 50.0. Entonces, explico, network 192.168.50.0 con máscara 24. Ya tenemos que indicarle con qué máscara vamos a trabajar. ¿Ya? Luego tenemos que explicar o decirle a la configuración quién va a ser el servidor DNS, el DNS server. Entonces el DNS server va a ser el equipo que va a estar acá arriba, que es el 192.168.100.2. Entonces DNS server 192.168.100.2. Ya, 100.2. Miren, algo está pasando ahí que me dice que hay un conflicto de IP. ¿Qué está pasando ahí? Entregó el IP1 y el IP1 la tenía el router. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tener que excluirla, dejarla fuera del préstamo. Si no, uno de los clientes va a tener la misma IP que el router. Y lo vamos a solucionar. De hecho, me mandó el mensaje. 192.168.100.2. ¿Ya? Tenemos que explicar también quién va a ser el gateway o el default router. El default router es la misma dirección del equipo Rancagua que se conecta a la red LAN. ¿Y cuál sería? 50.1, la que recién tuvo problemas. 192.168.50.1. ¿Ya? Y ahí tendríamos ya por lo menos el registro hecho. Lo que nos falta ahora es dejar afuera la IP que es estática, que es la misma 1, ¿cierto? Para que no se las preste a los equipos de la red. O si no, vamos a tener ese problema que dos equipos van a tener la IP duplicada. ¿Cuáles son las IP que uno deja fuera del préstamo? Todas las que sean de tipo estático. Entonces, sale con el comando exit. Sale con un exit y aplica el siguiente comando para dejar fuera la IP 50.1. IP DHCP excludes address. IP DHCP excludes address. Y ahí declaramos que la 192.168.50.1, ¿cierto? No tiene que ser prestada. Si tuviésemos otra IP estática dentro de la red, también la agregamos ahí, la reservamos para que no se entregue a los clientes. IP DHCP excludes address. ¿Ya? Y estaríamos listos con la configuración, por lo tanto, del DHCP. Vamos a salir, hacemos un exit y veamos cuáles son las IPs que está prestando el router. Veamos quiénes son los clientes a los que le estamos prestando IP. El comando para ver las IP prestadas es show IP DHCP binding. Show IP DHCP binding. Ya, en modo de privilegiado. De ahí empieza a aparecer que está prestando ¿cuál? La 50.2, la 50.3 y la 50.4 con la correspondiente dirección MAC de los equipos clientes. Por lo tanto, los clientes ya deberían tener IP. Vamos a revisar en los clientes si es que efectivamente tienen dirección IP. Entonces, hace un ipconfig en cualquiera de los clientes, ¿cierto? Ipconfig, pero me estoy dando cuenta de algo. ¿Qué pasó ahí? No le está entregando la dirección de gateway, por tanto ese equipo nunca va a salir. ¿Por qué? Porque hubo un problema de IP duplicada. Entonces debo renovar la IP. ¿Cómo lo hago para que renueve el IP y vuelva a pedir otra? Sería ipconfig. ¿Qué más? Renew. ipconfig select renew. Y vamos a ver qué IP le presta ahora. Y le volvió a prestar la 50.2, pero ahora le prestó una dirección de gateway y una dirección de DNS. Ahora sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? En los otros clientes también voy a renovar la IP. Ya. ipconfig /renew. Y vamos a ver que le entregue el IP correspondiente.
y las va renovando. ipconfig/renew. Ya. Y también debería ser capaz de hacer un ping a la 50.1. Ya, los clientes tienen que llegar a la puerta de enlace, a la 51. De esa forma nos aseguramos que tengamos conectividad hasta nuestra red LAN. 50.1 y el otro cliente hasta la 50.1. ¿Bien, Alamiro? ¿Ahí? ¿Pablo? ¿Sí? Entonces, en la red LAN las tenemos listas, no deberíamos hacer nada más en red LAN. ¿Cierto? Deberíamos ser capaces de pasar ahora a la red WAN y empezar a configurar las interfaces seriales de cada router. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a decidir ahora en las conexiones de router, elegir cuál interfaz del router va a ser la que va a sincronizar a la otra interfaz, o cuál va a ser DCE, ¿cierto? Cuál va a ser la que comunica y cuál va a ser la que recibe, ¿cierto? Para eso, ¿cierto? Una forma bien simple y bien sencilla para decidir cuál va a ser, es decir que la primera IP de cada red, que en este caso si es máscara 30, ¿cuántas IP son disponibles? 2 IP, ya, la máscara 30 me permite tener 2 IP. La primera IP de esa red va a ser la IP que va a mandar, ¿cierto? Entonces en este caso la 8001, que va a estar asociada al router Santiago, va a ser la tarjeta DCE, la que va a sincronizar. Y por lo tanto, la otra tarjeta del otro router Rancagua, que va a tener el IP 8002, va a ser ¿cuál? Si uno es DCE, el otro es DT. ¿Cierto? Y eso lo vemos nosotros con un parámetro, con un comando, que se llama clock rate. ¿Ya? Y en el caso de Rancagua a Curicó, tenemos la red 9000, máscara 30, 2 IP disponibles, y dejaríamos la interfaz de Rancagua, ¿cierto?, con la primera IP de esa red, y sería DCE. Entonces Rancagua tiene una característica ahí que por un lado es DCE y por otro lado es DTE, ¿cierto? Y en el caso de Curicó, la segunda IP disponible de la red, la 9002, ¿cierto? Router Curicó va a recibir la comunicación, por lo tanto él va a ser el DTE. Entonces ahí tendríamos DCE, DTE y por acá DCE, DTE. Comencemos a configurar, pues. Comencemos por Santiago, que va a ser DCE. Entonces en este caso, en el router Santiago, tenemos dos interfaces seriales, una es la serial 000 y la otra la serial 001. ¿Ya? Entonces vamos a configurar la interfaz serial 000, interface serial 000, el router Santiago, y va a tener la primera IP de la red 800. Esa IP va a ser la 8.001 con máscara 30. ¿Cuál es la máscara 30 ahí, Paulo? ¿Cómo sería? Sería el 255, ¿Ya? 255, 255, 252. 252, perfecto. Ya, levantamos la tarjeta, no down. Ya, dimos el IP, la máscara, pero ¿cómo definimos que esa tarjeta sea la DCE? Clock rate, ¿y qué valor? 9600. 9600, que el valor estándar puede ser 128.000 también, 72.000, pero 9600 me asegura que cualquier cable serial pueda transmitir. Es una norma, ¿ya? Hay cables que no transmiten con velocidades mayores o menores, entonces la velocidad estándar que todos los fabricantes usan es 9600. Me asegura que funcione 9600, ¿ya? Listo, vayan grabando. Voy a configurar la tarjeta serial 000 ahora del router Rancagua para poder hacer el enlace WAN y que sea DTE. Entonces voy en router Rancagua, entro a la tarjeta serial 000, ¿ya? Y le asigno la segunda IP de esa red, que sería
la 8.0.0.2 con máscara 30. Levanto la tarjeta, no to down, y para que esa tarjeta sea DTE, ¿qué hay que hacer? ¿Qué valor se le da? Ninguno, solamente el que es DCE lleva clock rate. Inmediatamente entiende que es un DTE. Equipo, ¿cierto? Terminal de datos y el otro equipo de comunicación de datos. DCE comunica, DTE recibe comunicación. ¿Ya? Listo. Y ahora a conectar, ya conectar este enlace entre Santiago y Rancagua. Entonces, eligen el cable, ¿cierto? Serial DCE, que es el que tiene el reloj. El cable que tiene el reloj serial. Y conectan desde serial 000 a serial 000. Conectan de serial 000 a serial 000. ¿Ya? Y tendríamos el primer enlace WAN. Ahora nos vamos a dirigir a configurar el enlace de Rancagua a Curicó, donde determinamos que Rancagua va a ser DCE, ¿cierto? Y va a usar la primera IP de esa red, que sería la 9001, máscara 30. Y como ya ocupamos la serial 000, ¿cuál nos queda disponible? La 001, ¿cierto? Entonces Rancagua, ¿cierto? Ahora al extremo de la derecha, la serial 001, ¿ya? Va a dar la dirección IP, la primera IP de esa red, que sería, Pablo, la 90001, ¿cierto? 9001, máscara 30. Y va a ser DCE, por lo tanto, clock rate 9600 y levanta la tarjeta. El orden puede cambiar, o sea, yo puedo primero poner clock rate, después levantar la tarjeta, después darle IP. ¿Y afecta o no afecta el orden? ¿O tiene que ser ese orden específico en la tarjeta? ¿O irrelevante? Es relevante, puede ser cualquier orden. Pueden darle IP primero, después quizás pueden levantar la interfaz, quizás después pueden aplicar clock rate. La idea es que estén todas las configuraciones, no falte ninguna, pero no importa el orden como lo hagan. Ahí dice change state to down. ¿Qué está abajo? ¿No lo han levantado todavía? Mucho down. Me está indicando que está... Sí, pero el down de arriba, o sea, está encendida y la bajó para subirla, ¿no? ¿La levanté? Sí, para hacer el cambio. Bajé y subí. Ah, ya perfecto. Para hacer el cambio, voy mostrando. Para hacer el no down. Hice down, después hice no down. Ya. Ahora, a Curicó, segunda IP, 9002. Y, como esa va a ser DDE, no lleva clock rate. ¿Qué tarjeta vamos a configurar en Curicó? Si ya ocupamos la serial 001 acá, ¿podría ser la 000 aquí? ¿O tiene que ser necesariamente la 001? Puede ser cualquiera, en realidad, porque uno va por un orden para, ¿cierto? Para hacerlo más equitativo, más ordenado. Por eso uno configura la 00, 000, 000, 001, 001. Pero puede ser cualquiera de las dos porque son exactamente iguales. Para no confundirte, ¿cierto? Te queda un poco más ordenado. Netamente por eso. La respuesta de ayer de la pregunta de la prueba de la conexión entre routers de forma serial, un cable serial se configura la velocidad en uno del otro, ¿cierto? En uno. El clock rate del DTS. Del DCE. DCE. DCE, equipo de comunicación de datos. Siempre el DCE el que envía y DTE el que recibe. Y solamente el clock rate va en el DCE. ¿Ya? Interface serial 001 entonces. IP address 9002, máscara 30. No to down y no lleva clock rate porque es un DT. Y listo. Y puede conectar. 001 001. A esta altura
deberíamos tener solamente comunicación, ¿cierto?, a las puertas de enlace o entre los routers directamente conectados, ¿cierto? No debería haber comunicación entre los extremos. Y eso es lógico porque nos falta lo que da el título al taller, ruta estática, hacer enrutamiento estático. ¿Por qué lo más lógico sería aplicar ruta estática en esta topología? Es una red pequeña, no tengo muchos caminos para llegar, es siempre la misma alternativa, ¿cierto? Por lo tanto el router, ¿cierto?, para enrutar tráfico de Santiago a Curicó siempre va a pasar por donde mismo. Para enrutar de Rancagua a Santiago lo mismo, o de Rancagua a Curicó. No hay más decisiones, entonces es sencillo y fácil de configurar, ¿ya? Y se hace manualmente. Entonces no hay mucha dificultad con eso. ¿Ya? Recuerden que hay un comando para ver quiénes son mis equipos vecinos, quiénes son los que tengo conectados. Ese comando se llama show cdp neighbor, ¿cierto? Entonces yo lo aplico sin haber hecho enrutamiento, me dice que Rancagua está, o Santiago tiene vecino a Rancagua y que también tiene conectado un switch. Y ahí es importante darle nombre a los equipos, ¿cierto? Porque me dice a un switch, pero ¿cuál? ¿Cierto? Por eso nosotros en este caso obviamos el nombre del switch y es importante porque me dice switch solamente. Lo mismo si yo aplico el comando acá. Ya. Aplico el show cdp neighbor en Rancagua. Me dice que Rancagua está conectada a Santiago y a Curicó, pero también un switch a cuál. No sé cuál entonces, claro. Y lo mismo me va a pasar con el router Curicó. Aplico show cdp neighbor, ¿cierto?, para ver mi equipo vecino y me dice que está conectado a Rancagua y a un switch. También lo mismo. Ya, por eso es importante los nombres. Ahora vamos a comenzar a hacer el enrutamiento. Comencemos desde Rancagua primero. El enrutamiento estático consiste en programar las redes que el router no conoce, porque las redes que ya tiene conectado él las va a conocer por defecto y las vamos a identificar con una letra después dentro del enrutamiento. ¿Qué redes conoce el router Santiago? ¿Cuáles son las redes que conoce Santiago? La 192.168.0.0 porque está directamente conectada, y la ¿cuáles no conoce y debemos programar? La 900 vamos a programar, la 100.0.0 y la 50.0. Y para llegar a esas tres redes, ¿por dónde va a pasar? Siempre por el router Rancagua. Y siempre va a pasar por la dirección IP 800.2. Siempre va a ser lo mismo. Entonces el enrutamiento se nos va a hacer bastante sencillo en ese caso. ¿Ya? Comencemos entonces con el router Santiago. Para programar el enrutamiento estático, habilito el enrutamiento con el comando iproute. ¿Ya? Luego viene la red que quiero programar. Comienzo con la red que no conoce primero. Si conoce esa y esa, la que voy a programar va a ser la 50.0. Entonces iproute 192.168.50.0 con la máscara correspondiente. ¿Cuál es la máscara? Es 24. Ya, con máscara 24. Y luego, ¿por qué dirección IP se va a ir? Siempre en la dirección IP de mi router más cercano, mi router vecino. Para Santiago, el router vecino, ¿cuál sería? ¿El siguiente salto? El siguiente salto. ¿Cuál sería? Ahí. La 800.2. ¿Cierto? Su vecino que es Rancagua. Entonces va a ir por la 800.2. Y tengo la primera ruta hecha. Si me equivoco en la ruta, ¿cómo la borro? No, pero ¿es importante borrar una ruta mala? ¿Que no exista? O si no, el router va a quedar haciendo un bucle infinito buscando una red que no existe, y eso en funcionamiento del router lo perjudica, porque queda ocupando procesador y RAM haciendo cálculos para encontrar una red que no está disponible. Entonces, si por equivocación quizás me equivoqué al digitarla, bórrela, ¿cierto? Y se borra usando exactamente los mismos parámetros. Pero veníamos al principio no IP, con no. Ahí borro. Es importante que no deje una red que no exista, ¿ya?
Ya, tengo la primera red lista. La segunda red que voy a programar va a ser ahora que conozca la 9000. Entonces le voy a indicar IP route conozca la 9000 con máscara 30 y se va a ir por la misma interfaz, por la 8002. Siempre el mismo camino. No hay otra alternativa, ¿cierto? Tiene que pasar por donde mismo. Dígame. ¿Se puede usar en ese caso la ruta estática por defecto? Esa que va 000, la 000, Mira, y la máscara es lo mismo. no es recomendado o se recomienda solamente cuando sean múltiples redes que vienen desde el exterior. Yo le voy a explicar. Si tengo un router que se conecta hacia el ISP, yo no sé cuántas redes más tiene un ISP, un proveedor de internet. Pueden ser millones de redes. Y ahí yo hago una ruta predeterminada, una ruta por defecto, que digo que conozca cualquier red. Pero cuando yo sé cuáles son las redes, y son 2 o 3, no me voy a desgastar un poco los dedos por programarla, ¿cierto? Y además de ello te da seguridad. ¿Qué pasa si tú dejas pasar cualquier red hacia tu red? Se vulnera mi red. Puede pasar cualquier dirección IP que viene desde afuera. Entonces, ¿en qué caso se programa una ruta por defecto? Por ejemplo, en los routers de casa. En el router de la casa, ¿el proveedor de internet sabe a qué redes va a ir usted? No le pregunta. Sino te dice, o ellos programan una ruta por defecto para que tú te conectes a cualquier red. Pero eso a la vez que viene de vuelta, que puedo permitir que hacia mi red venga cualquier dirección IP que no conozca. Entonces tiene pro y tiene contra. ¿Ya? ¿Cuándo se ocupa? Cuando son muchas redes y no sé cuáles están al otro extremo. Ahí sí. De hecho, vamos a hacer un ejemplo para aplicarlo. Entonces, ya conocí ahora la red 900 por la misma dirección IP. ¿Cuál me falta ahora? La 100.0. Entonces, IP route 192.168.100 con máscara 24 y se va por la misma dirección de interfaz. Listo. Tengo listo mi enrutamiento. ¿Cómo veo las rutas que hice, que acabo de programar? ¿Con qué comando? Show IP route. Muy bien. Y ahí me va a mostrar que las que conoce por defecto tienen la letra C, ¿cierto? De conectadas. Y las que tienen la letra S, ¿cuáles fueron? Las estáticas que acabamos de programar. Entonces me dice que para llegar por la ruta estática a otra red siempre va a pasar por la misma dirección. ¿Y si se puede especificar en vez de la IP el puerto? Se puede, a ver, si yo por ejemplo quiero programar no por la IP el puerto, al final debería del enrutamiento debería decir lo siguiente. Por ejemplo, para poder llegar a la red 9000 que hicimos recién, 9000 con máscara 30, esta la voy a poner a modo ejemplo. Nosotros le dijimos que se fuera por esa dirección, ¿cierto? Sí. Pero yo también le puedo decir que se vaya por la tarjeta de red. O sea, le puedo indicar váyase por esa. Es de mi tarjeta. Cuando yo le digo váyase por un IP, el IP del otro router es el siguiente salto. Y cuando yo digo el nombre de la tarjeta, se refiere a la mía, física. Mi tarjeta física. Cualquiera de las dos formas es válida. Puede ser la IP del siguiente salto o el nombre de mi tarjeta. ¿Ya? Listo. Listo con Santiago. Vamos a configurar ahora Rancagua. ¿Qué redes conoce Rancagua? Conoce la 50.0, la 800 y la 900. No conoce las redes LAN de los extremos, la 192.168.0.0 ni tampoco la 100.0. Entonces se las vamos a enseñar a Rancagua. IP route. Ya le vamos a enseñar primero la red de la izquierda, que es la 192.168.0.0 con máscara 24. Y para llegar a esa red, ¿por dónde se va? ¿Cuál sería el siguiente salto para llegar allá? La 800.1.
8001. Entonces programamos la ruta para acá. Ahora, para conocer esa red, la 100.0, ¿por dónde va a llegar a la 100.0? ¿Por dónde va a llegar a la 100.0? Por la dirección IP de Curicó, que vendría siendo la 900.2, porque la 1 es la de él, es la 2. ¿Qué otra red tiene que conocer Rancagua? Ninguna más, ¿cierto? Ninguna más. ¿Ya? Y revisa con show IP route que se hayan creado las redes estáticas con la letra S. Y por último, nos tocaría configurar Curicó. Vamos a configurar Curicó para que terminemos. Curicó conoce ya la red 192.168.100.0 conoce la 90.0 y vamos a empezar a enseñarle las redes vecinas. La primera red que le vamos a enseñar va a ser la que está en Redland de Rancagua, la 50.0. 192.168.50.0 con máscara 24. Y para llegar a esa red, ¿por dónde va a pasar el tráfico? Por la 9, estamos en Curicó, por la 9001. Muy bien, va a ser siempre la misma, la 9001. Para llegar a la siguiente red, ya programamos esa red, la red 800, ¿por dónde va a pasar? Por donde mismo. Por donde mismo. Para llegar a la red 8000 con máscara 30, debe pasar nuevamente por la 9001. Y para llegar a la red 00, ¿por dónde va a pasar? Donde mismo, no tiene otra alternativa, ¿cierto? Por eso se llaman ruta estática. IP route 192.168.00 máscara 30 por la 9001. Y ahí estarían las tres redes. Revisan con el comando show IP route. Revisan y deberían tener programadas tres redes estáticas. Tres redes estáticas. Último desafío, probar conectividad, ¿cierto? Desde los clientes a los servidores extremos y ver la página web. El último interrogo era la red 9000. Primero, él por la 9001 pasó. ¿Sí? Siempre pasó por la 9001. En las tres. En las tres. Siempre va a ser el mismo salto. No tiene otra alternativa. Sería distinto acá, Pablo, si tuviésemos otro router por acá y él se fuera por otra alternativa por acá arriba. Pero pasa siempre por la misma vía. ¿Ya? El problema de la ruta estática es que dependemos siempre del mismo router, ¿ya? O del mismo salto. Funciona. Funciona. Entonces, los clientes, si nosotros nos damos cuenta, van a preguntar al DNS y el DNS lo resuelve y lo reenvía al servidor web que está en el otro extremo y en la otra sucursal de la empresa. Entonces, nuestro enrutamiento estático está funcionando. ¿Ya? Una ruta predeterminada sería para lo siguiente. Miren, vamos a crear un cuarto router, un 1941, y lo vamos a poner aquí arriba, cerca de Santiago, y lo vamos a llamar ISP. Vamos a configurarle también una tarjeta de red
serial a ese router ISP. ¿Ya? Al router ISP. Y vamos a hacer una red entre Santiago y el ISP. Esa red va a ser la siguiente. Va a ser una red, la 200.200.200.0 máscara 30. Máscara 30. ¿Ya? Máscara 30. Y van a configurar en Santiago la tarjeta que nos quedó disponible. ¿Cuál en Santiago quedó disponible? La serial 001. ¿Cierto? Quedó libre, no la ocupamos. Entonces van a configurar en Santiago, configure terminal, interface serial 001 en el router Santiago, y van a dar la primera IP de esa red. ¿Cuál sería la primera IP de esa red? 200.200.200.1. 200.200.200.1 máscara 30. La levantan la tarjeta y la declaran clock rate también. Va a ser un DCE. Clock rate. Y graban. Y graban. En el router ISP, van a configurar también su tarjeta serial 01. Le damos un nombre para no confundirlos. Hostname ISP. Y le configuran su tarjeta serial 001 con la segunda IP de esa red, que sería la 200.200.200.2. 200.200.200.2 máscara 30. Y la levantan solamente. Y listo. Y conectan la serial 001 que acaban de configurar como DCE hacia el ISP. De 001 a 001. La pregunta es que nosotros no sabemos qué redes hay en el ISP. No sabemos qué redes tiene hacia atrás, porque él va a comunicar a redes que pueden venir, ¿cierto?, de otro continente o de cualquier otro proveedor de internet. ¿Y ahí qué aplicamos? ¿Qué ruta aplicamos ahí? Para hacer que Santiago conozca cualquier red que viene del ISP. Ahora viene la ruta por defecto. Ahora sí viene. Entonces, ¿qué es lo que programaríamos ahí? En el router Santiago, ¿cierto?, que va a recibir o va a permitir pasar cualquier red o conocer cualquier red, la siguiente estructura: IP route. ¿Y cómo declaramos una red por defecto? Una red por defecto es una red de tipo 0.0.0.0. ¿Con qué máscara? 0.0.0.0. Estamos diciendo que cualquier red con cualquier máscara sea conocida o aprendida por el siguiente salto, que vendría siendo el ISP, que sería el 200, 200, 200, 2. Por IP. Esa ruta por defecto la tienen ustedes programada en su router de casa, porque no saben cuál red tienen que conocer. Entonces, ¿qué es lo que hago ahí? Estoy haciendo que el router Santiago aprenda cualquier red que está hacia el exterior. Pero a la vez, ¿qué pasa también? Tengo vulnerabilidades, porque estoy permitiendo pasar cualquier tráfico del exterior hacia mi red. Por lo tanto, aquí debería aplicar otra política de seguridad, que debería ser poner un equipo de qué tipo, un firewall, un cortafuego. ¿Para qué cosa? Para bloquear ciertas IP o ciertos puertos que para mí pueden ser perjudiciales. Puertos de comunicación que pueden tener algún uso malicioso, ¿cierto?, que son los puertos dinámicos, o alguna dirección IP que esté en una lista negra que puede tener algún ataque o algún tipo de otra intención. Eso es lo que se hace. Entonces ahí debería poner un cortafuego. Por eso es indispensable que pongan cortafuego en los equipos de la casa, ¿cierto? Porque estamos dejando pasar hacia nosotros cualquier tráfico. Yo no sé lo que viene desde afuera del ISP, no tengo claro. ¿Ya? Y ahí se aplica. Ahí se aplica para nosotros lo que es el enrutamiento estático y que nos permita
conocer cualquier cosa. Ya. Listo, jóvenes, ahí terminamos.